Ok. Buenos días, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar un poco sobre los temas de emprendimiento empresarial. Vamos a trabajar durante 3 sesiones diversas etapas del proceso de emprendimiento. Partiendo de que es una oportunidad que todos tenemos de convertirnos en empresarios. Para empezar, el emprendimiento es un proceso de espíritu personal más que otra cosa. O sea, cómo es que nosotros nos interrelacionamos con el medio y cómo vamos a generar cambios, cómo vamos a innovar, cómo vamos a crear cosas nuevas. De dónde va a salir este proceso de emprendimiento. De alguna manera los emprendimientos nacen del hecho de querer hacer algo especial por parte de las personas. Yo les cuento un poco por experiencia personal. Hasta hace algunos años atrás, yo fui funcionario en empresas transnacionales. Posteriormente también manejé empresas nacionales. O sea, me moví por diversos ambientes del ámbito empresarial. Eh, pero esto llegó un día en que pasaron dos cosas. La primera dije, bueno, voy a hacer algo en lo que yo sea el responsable de hacerlo, jugármela, entrar en un ambiente muy, muy difícil que es yo ya no voy a cobrar un sueldo a fin de mes, sino voy a cobrar lo que yo genere a fin de mes. Y primero está mi personal y ellos son los que van a cobrar primero y yo cobraré si es que las cosas salen bien. Y la segunda cosa es empezar a descubrir qué podemos hacer. Entonces ahí empecé una aventura que en un primer momento pensé de que podía ser en paralelo a lo que estaba haciendo en ese momento, hasta que me di cuenta que, como dice el refrán, el que tienda tiene que la tienda y si no, que la venda. Si no estaba ahí, la empresa no funcionaba, dejé todo y me fui a la empresa y me la jugué. Y ese es un poco el espíritu emprendedor. Eh, la otra cosa que también decidí en ese momento fue que mi experiencia de muchos años era hora de empezar a compartirla con las nuevas generaciones. Y eso es un poco lo que estoy haciendo ahora y vengo haciendo en los últimos años, dictando conferencias o clases en paralelo a mi actividad empresarial, de manera en que yo pueda eh, lograr que haya gente que se convierta en emprendedora a partir de las conversaciones que estamos teniendo. Entonces, ese es un poco lo que estoy viviendo y me parece sumamente interesante. Partiendo de este concepto, tenemos que todos y cada uno de nosotros podemos ser emprendedores exitosos. No tenemos limitación. Que el país en el que vivimos requiere que nuestros jóvenes tengan espíritu emprendedor.
Es más, hoy día en la época de la pandemia, nosotros hemos visto mucha gente que los rubros de negocios en los que estaban vinculados habían entrado a procesos de suspensión temporal o de cierre de operaciones y demás, y que de alguna manera lograron hacer eh, actividades para generar ingresos que les permitan pasar esta época difícil hasta que el negocio en el que estaban eh, recupere su operación normal. Y este espíritu emprendedor es lo que nos impulsa a lograr lo que nos proponemos. El Perú es considerado uno de los países más emprendedores del mundo, según el Monitor Global de Emprendimiento, y tenemos una tasa de actividad emprendedora del 40%, que en la situación actual debe haber subido un poco más. ¿Quién es un emprendedor? Un emprendedor es la persona que de alguna manera sabe identificar oportunidades que se le presentan, sabe aprender de sus éxitos y sus errores. Lo más importante no es no caerse en el proceso. Lo más importante es, si me caigo, saber levantarme. Son personas que tienen algunas habilidades que los llevan a este desarrollo y logran sus metas y generan compromiso. Yo voy a partir de un concepto, y el concepto es el siguiente. Comprar y vender algo a nivel, por ejemplo, un ambulante o ese tipo de cosas, de alguna manera yo no lo considero un emprendimiento, yo lo considero un parche, una emergencia. Un emprendimiento es quien crea una empresa que tiene una visión de futuro y que se saca adelante. Donde otras personas ven obstáculos o problemas, el emprendedor ve oportunidades. O sea, la persona que ha empezado a fabricar mermeladas, por ejemplo, y que las está vendiendo, o chocolates, o una serie de acciones que lo van llevando a un desarrollo de su economía en un momento difícil, es quien maneja estos procesos de una manera sumamente interesante. Me hacen un comentario, ¿en qué momento, o bueno, qué es lo más complicado al momento de iniciar un emprendimiento? Lo más complicado al momento de iniciar un emprendimiento es jugársela y hacerlo y saber que a partir de ese momento uno depende de uno mismo y de lo que va a hacer. ¿Qué habilidades? Bueno, las habilidades son un conjunto de capacidades y de preparación o decisión que uno tiene y que representan el no amilanarse ante el problema que vamos a enfrentar. Ahora, entre esas habilidades también está el saber hacer cosas, el saber salir de problemas. El emprendedor es una persona que cuando se le presenta un problema, sabe por dónde salir de él, descubre el cómo salir de él.
Entonces, eso es importante en el tema de habilidades. Es muy, muy creativo, muy ingenioso. Básicamente es por ahí por donde van las habilidades. Otra habilidad es saber identificar oportunidades, que lo vamos a ver un poco más adelante. O sea, todos vivimos en la misma sociedad, todos estamos rodeados de los mismos problemas, pero hay un grupo de gente que de alguna manera identifica oportunidades donde los demás no las han visto, y ahí es que hace el negocio. Eh, Vamos a poner un caso muy, muy simple. Por ahí vi una persona que compraba zapatillas tipo tenis en blanco y las pintaba y las vendía. Esas zapatillas están ahí en el mercado hace N años, pero el hecho de darse cuenta de que si uno las pintaba y las decoraba y les daba cierto carácter de moda, eh, generaron de alguna manera una diferencia que le permitió crear su propia empresa, su propio emprendimiento. Ahora, dentro de estas habilidades, y yendo un poco más allá, hay habilidades orientadas al logro, o sea, a conseguir lo que queremos. Y tenemos, eh, la primera es busca de oportunidades. O sea, prestamos atención a todos los momentos porque las oportunidades aparecen en cada instante y debemos saber aprovecharlas. Un tema que todos debemos tener en claro es que el ómnibus de las oportunidades pasa por delante de nosotros, y si no lo tomamos, nos vamos a quedar parados en la esquina y de repente no vuelve a pasar otro con una oportunidad adecuada a lo que nosotros sabemos o podemos hacer. La siguiente habilidad orientada al logro es el compromiso con lo que vamos a hacer. Eh, y se inicia en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes va a hacer lo que hace y no lo que dice. O sea, hay que hacer lo que la empresa o lo que el emprendimiento que tenemos requiere, y tenemos que ponernos esa meta. Otra habilidad orientada al logro es que debemos ser persistentes y capaces para enfrentar problemas. Realmente es no dejarse vencer por los obstáculos o las derrotas. Es volver a intentarlo para alcanzar los objetivos fijados. Como les dije hace un rato, lo importante no es no caerse, sino si me caigo, saber levantarme. Entonces hay que tener eso en cuenta, es importante. Exigir eficiencia y calidad. Ya tenemos identificada la oportunidad de negocio y estamos saliendo en él. Tenemos que aprender a hacer las cosas mejor, más rápido y más barato. La eficiencia y la calidad son pilares fundamentales del éxito de los emprendedores. Hay un comentario que les voy a hacer probablemente en la parte final de estos ciclos de conferencias. Eh, Hablaremos algo acerca de la parte financiera, pero cuando hablamos de hacer las cosas mejor, más rápido y más barato, es
tratemos de reducir los costos fijos de nuestro emprendimiento al mínimo. Si yo puedo llevar un tema de costos variables eh, de manera realmente importante, eh, regresamos, hubo un pequeño corte debido a la calidad del internet. Eh, si nosotros nos movemos eh, tratando de minimizar nuestros costos, como les decía, eliminar la mayor cantidad de costos fijos y dedicarnos a los costos variables, lo que vamos a tener por delante es una empresa que si vende, gasta, y si no vende, no gasta. El peor enemigo de un emprendedor son los costos fijos. O sea, si yo me emociono y digo, bueno, yo soy un empresario y voy a poner una serie de empleados, una serie de gastos adicionales, los voy a tener que pagar todos los meses. En cambio, si yo logro trabajar con lo mínimo indispensable, en caso de que el emprendimiento vaya lento en los primeros momentos, este emprendimiento igual va a poder salir adelante porque no tengo grandes gastos. Debemos saber evaluar los riesgos. Ojo, ser emprendedor no es tirarse a la piscina sin saber que tiene agua. Eh, Debemos analizar las diferentes opciones y equilibrar beneficios y costos para poder alcanzar el objetivo. Hay que buscar un riesgo moderado, no hay que alocarnos. Ahora, hay habilidades dirigidas u orientadas hacia los procesos de planificación. ¿Y esto qué es? Nosotros debemos tener una planificación sistemática y esto va a que debemos estudiar nuestros objetivos y acciones. No debemos dejar que las cosas sucedan al azar o por corazonadas. Nosotros debemos analizar el mercado en el que nos vamos a mover, qué espacio de mercado vamos a ocupar, qué clientes son nuestros potenciales clientes, qué debemos hacer para que estos clientes se identifiquen con lo que nosotros estamos desarrollando y tengan el interés en consumir lo que nosotros hacemos. Tengan en cuenta que estamos entrando a un mercado en el que nosotros vamos a ser los nuevos y existen proveedores o dadores del servicio que ya están un tiempo ahí y son conocidos, entonces nos tenemos que hacer conocer, pero debemos saber si el tamaño del mercado es el adecuado para que soporte a los que están más los que venimos. Entonces, son cosas que debemos tener en cuenta. Tengan mucho cuidado en esa parte. ¿Ya? No porque un producto o un servicio
un emprendimiento en particular me parezca genial, quiere decir de que a todos los que me rodean les va a parecer genial. Tengan cuidado con eso. Deben darse cuenta qué es lo que va a opinar la gente que va a usar el producto para poder entender cuál es el espacio de mercado en el cual yo me voy a mover. Son cosas que tienen que tener muy, muy en claro. Búsqueda de información. Eh, es importante conseguir información, lo que les decía, saber el tamaño del mercado, quiénes van a ser. O sea, nosotros debemos tomar nuestras decisiones empresariales en base a datos, no en base a corazonadas. Como les decía, a mí me gusta, a mí me parece genial, yo pienso que es maravilloso, pero eso no quiere decir de que el cliente va a pensar igual que yo. Lo que yo necesito es que el cliente, o sea, entender al cliente y poder hacer algo con lo que el cliente se identifica. El concepto antiguo de marketing era qué sé hacer yo y de acuerdo a lo que yo sé hacer, tengo que convencer al cliente que eso soluciona sus problemas y que me lo debe comprar. El concepto moderno de marketing es qué es lo que el cliente requiere y eso es lo que yo debo aprender a hacer para poder satisfacer las necesidades del cliente. Si se dan cuenta, son dos conceptos que van por lados opuestos y que hacen de que hoy día todo el proceso empresarial esté orientado hacia la necesidad del cliente. Debemos fijarnos metas, que son retos y opciones que nos permiten alcanzar el éxito. Las metas deben ser claras y precisas. ¿Qué significa? De alguna manera deben ser totalmente cuantificables y deben tener un horizonte temporal. O sea, mi meta es, no sé, voy a fabricar. Voy a fabricar mermeladas. Bueno, mi meta es vender 150 frascos al día. Entonces, eso es un número claro, es cuantificable, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tengan cuidado con eso. Es bastante trascendente tener clara esta información. Ahora, también hay habilidades que van orientadas hacia el poder, o sea, hacia cómo voy a manejar este tema. Eh, Debo tener capacidad para persuadir y generar redes. Persuadir consiste
en agradar como en convencer. O sea, yo debo poder hacer que las personas que van a ser usuarios de mi emprendimiento crean en lo que estoy haciendo y que en el producto que les estoy dando. Así como ellos deben de eh, estar seguros que estoy haciendo las cosas tal cual ellos las necesitan. Debemos tener una red de contacto tanto a nivel clientes como a nivel proveedores. Debemos mantener debemos mantener de alguna manera una cadena que va desde el suministrador hasta el cliente final. Ese es un concepto que, si ustedes ven el proceso de supply chain management, que en algún momento lo podremos conversar, es importante. O sea, ya hoy día no es que yo soy un cliente de alguien y un proveedor de alguien, sino yo soy parte de una cadena de suministro. Entonces tengan eso en cuenta. En la medida en que yo me mantenga dentro de esa secuencia, yo voy a poder lograr el éxito de la empresa. Y una cosa que también es importante es la autoconfianza. La autoconfianza es saber que lo puedo hacer, y así como saber que lo puedo hacer, mantenerme motivado a lograr los objetivos. O sea, yo lo puedo hacer, yo lo voy a lograr, yo voy a ser exitoso. Ojo, el decirlo no solo no es que por eso vamos a lograr los resultados, sino hay que seguir todos los pasos que estamos viendo para poder de alguna manera garantizar que estamos dentro de los estándares que necesitamos estar. Hemos hablado de las características del emprendedor, hacia dónde va, cuáles son las habilidades que debe tener y un poco qué debemos hacer. Lo primero que debemos hacer es conversar con personas exitosas para aprender de ellas. Básicamente, debemos buscar personas que se hayan desarrollado en rubros similares al nuestro, lo que se llama el benchmarking, mirar qué hace la competencia para hacerlo yo, o mirar qué hace la competencia para darme cuenta que puedo mejorar yo. También dentro de los procesos de estudio y de desarrollo, conseguir contactos con expertos en el rubro que nos puedan asesorar y poder aprender de ellos. Nosotros, y creo que nadie nació sabiendo, y las experiencias y los golpes que vamos a recibir en el proceso de emprendimiento empresarial, es probable que ya alguien los haya recibido antes que nosotros, y eso nos va a generar
que si nosotros nos contactamos con estas empresas o con estas personas y logramos que nos transmitan su experiencia, de alguna manera esto nos va a llevar a conseguir un éxito o conseguir implementar algo que tenga un nivel de aceptación en... Perdón, se había quedado silenciado. Repito, yo estoy revisando el Facebook, estoy revisando el chat para poder responder cualquier comentario que me hagan en el momento. Paralelamente, al final vamos a tener una ronda de preguntas. Asimismo, por las características del Internet en la zona de mi oficina, se están produciendo cortes que son de periodo muy, muy corto. Entonces no se desconecten, que inmediatamente nosotros retomamos. Paralelamente también estamos durante esos cortes parando los segundos que son de exponer para que no se pierda parte de la exposición. Entonces estén atentos, si alguien quiere comentar algo, coméntelo también en este momento. Una cosa más que deben hacer es participar en eventos de capacitación y que los ayuden a fortalecer estas habilidades. Ahí tenemos una serie de alternativas. Tenemos ferias donde podemos participar, que son temáticas, donde puede estar el rubro al cual nos vamos a dirigir. Tenemos cursos por internet o cursos presenciales cuando pase el tema de la pandemia sobre temas referidos a lo que estamos haciendo, así como temas de gestión empresarial y desarrollo de planes de negocios. Tengan en cuenta que en la medida en que yo desarrollo mi plan de negocios de una manera seria, estoy garantizando que cuento con la información completa para poder hacer lo que quiero hacer con, con el mínimo riesgo. Si yo hago algo y no me he preparado adecuadamente o no cuento con la información, como les decía hace unos minutos, estoy trabajando en un ambiente de yo creo que,
Y yo no puedo trabajar en un ambiente de yo creo que, yo tengo que trabajar en un ambiente de yo sé dónde estoy y a dónde voy. Entonces hay que tener eso claro. Hay que buscar información y hay que buscar capacitación que nos permita desarrollar las habilidades emprendedoras. Hemos visto algunas de ellas y siempre hay programas vinculados a temas de autoayuda, motivación, que nos permiten trabajar estas habilidades emprendedoras. No les estoy diciendo que vayan a buscar estos gurús mágicos que ofrecen de que con nada uno va a convertirse en millonario. Estos muchas veces lo que generan son cadenas piramidales que no son negocios serios, sino busquen información o busquen acercarse a personas que han sido y que son exitosas en emprendimientos y aprendan de ellos. ¿Ya? Hay en las instituciones especializadas, llámese Ministerio de la Producción, llámese todo eso, que pueden apoyarlos y ayudarlos a salir adelante. Entonces tengan esto en cuenta porque les va a servir para desarrollar sus habilidades emprendedoras. No se queden en, como les digo, en el yo creo, yo opino, yo pienso, sino aprendan a evaluar lo que tienen por delante. Lo que les decía, estudien el comportamiento de empresarios exitosos y aprender que el éxito de ellos depende de su propio esfuerzo. Bueno, tuvimos un nuevo corte, pero continuamos. Estamos en el comportamiento de empresarios exitosos. Estos empresarios exitosos saben que el éxito depende de su propio esfuerzo. Este esfuerzo, como bien dice, el éxito empresarial tiene un 5% de creatividad y un 95% de trabajo. Es verdad, o sea, yo puedo tener un excelente producto, una excelente idea de negocios, pero esto no necesariamente garantiza el éxito. Si yo no me esfuerzo y no hago las cosas como debo hacerlas, no voy a salir adelante. Eh, es muy importante y un poco lo que les dije al principio. Hay un momento en que uno decide ser emprendedor. Cuando uno decide ser emprendedor, deja de depender de un sueldo y pasa a ser uno el creador de sus ingresos. Bueno, esos ingresos van a venir por el esfuerzo que nosotros demos. Si no tenemos el esfuerzo, no vamos a generar este éxito emprendedor. ¿Ok? Y eso se los puede decir cualquier empresario que haya salido adelante de la nada. Ahora, como última parte es practicar lo que van aprendiendo y asumirlos como parte de la vida cotidiana. Deben ser sus propios esfuerzos. O sea, no porque yo soy el empresario me voy a levantar tarde y voy a llegar tarde.
discúlpenme, existe un refrán que dice: el ojo del amo engorda al caballo. Yo en las mañanas debo ser el primero en llegar y en las tardes debo ser el último en irme. Si yo tengo un pedido que cumplir, yo voy a matar por cumplir el pedido. Y debo hacer que mi gente se identifique con ese esfuerzo personal que yo estoy haciendo para poder sacar adelante la empresa. Entonces, es eso un poco lo que nosotros debemos lograr. Todo esto viene, como les dije, y repasando, conversar con personas exitosas y aprender de ellas, participar en eventos de capacitación que nos ayuden a potenciar las habilidades que ya tenemos. Ojo, un emprendedor tiene habilidades, de repente las tiene escondidas y las va a sacar, pero hay que ir por ahí. Hay que buscar información. Cuando yo hice mi primer negocio a nivel personal, no estoy hablando trabajando para alguien, sino a nivel personal, el rubro en el que entré yo no lo conocía, pero me pareció una excelente oportunidad. Y a partir de ese momento he estudiado ese rubro y ya hace más de 15 años estoy en él y de alguna manera creo que hoy día de ese tema conozco bastante más que la mayoría de gente, inclusive quienes están mucho tiempo en el rubro. Revisar y mirar el comportamiento de empresarios exitosos, aprender del éxito de ellos. Hay una cosa, como les digo, el benchmarking, que es observar a la competencia, mirar qué hacen, extraer lo bueno de lo que hacen y minimizar lo malo o lo problemático de lo que hacen. Y debemos practicar las habilidades que hemos aprendido y asumirlo como parte de nuestra vida cotidiana y de nuestros propios esfuerzos. Creo que con esto tenemos un parámetro básico inicial para pensar en un emprendimiento. De alguna manera, mañana vamos a hablar un poco de la gerencia de producto y de marca. Mañana vamos a hablar de ¿cómo se llama? Mañana vamos a hablar del tema de cómo identificar oportunidades de negocio, de dónde sacarlas, cómo identifico una buena oportunidad de negocio, cómo la puedo acomodar a lo que yo quiero hacer. Y vamos a lograr esto de una manera clara para que ustedes puedan pensar en hacer negocios. Todos tenemos en la cabeza cositas dando vueltas y diciendo, si yo hago esto me va a poder ir bien. Bueno, veamos si es válido lo que tenemos en la cabeza o si tenemos que esperar esto para mejorarlo. Creo que hemos avanzado bastante en el tema hoy día. Me gustaría saber si tienen preguntas o dudas al respecto. ¿Qué es lo que quisieran que de alguna manera yo amplíe o incluya en mis comentarios del día de hoy? Y
aprovechen para generar sus comentarios. Yo les voy a pasar, acá tienen mi correo y mi WhatsApp para poder hacerme preguntas si es que no las han hecho hoy día. Las pueden hacer mañana o las pueden hacer en la tarde o cuando se den cuenta, cuando estén evaluando y se den cuenta que necesitan consultar algo, lo pueden hacer, no tengo ningún problema. Que lo hagan hoy, mañana, pasado. El curso puede haber terminado, pero tengan estos datos porque si ustedes me preguntan, igual les voy a contestar, no tengo ningún problema. Entonces, regresando un poco al inicio, después de haber visto todo lo que hemos visto, ¿qué es lo más complicado al momento de iniciar un emprendimiento? Que fue una pregunta que me hicieron. Lo más complicado, como les digo, es realmente es empezarlo, o sea, romper con el facilismo de ser empleado de alguien y meternos al tema de ser yo quien voy a ser el que va a emplear gente. Y me preguntaban qué habilidades hemos visto hoy día, básicamente todo el tema de habilidades. No sé si tienen alguna duda adicional o algo más que quieran. Me preguntan, si tengo una competencia que ya tiene tiempo en el mercado, ¿cómo puedo afrontar eso? Realmente tú afrontas a la competencia que está al lado tuyo en el mercado con procesos de innovación, de valor agregado, de darle al cliente más de lo que ha estado recibiendo. Tengan en cuenta que el cliente, si recibe más por lo mismo, va a preferir quien le da eso. Yo recuerdo hace mucho tiempo, yo les contaba de que inicié un emprendimiento hace 15 años atrás y todos hacían lo mismo. Es más, había un empaque bastante interesante para el producto que yo estaba lanzando, pero era un empaque que nadie usaba. ¿Por qué? Porque era un poco más caro que el que estaban acostumbrados. Y un poco que yo hice uso de ese empaque y generé una diferencia que le daba una imagen de calidad mucho más alta a mi producto frente a la competencia. Eso generó de que con el pasar del tiempo todos los fabricantes vinculados a este rubro terminaron en ese modelo de empaque. Dimos un salto adelante en el nivel de calidad de la categoría. Entonces, cuando ustedes hagan cosas, busquen diferenciarse, busquen mejorar. La competencia se siente cómoda en el mercado en la medida en que nadie la presiona. ¿En qué rubro sugiero emprender y por qué? ¿Qué debe considerar el emprendedor? A ver, lo primero que les voy a decir, emprendan en algo que conozcan. No porque un rubro suena a ser interesante, vayan a pensar que es la salida al problema.
Si voy a entrar a un rubro en el cual yo no soy especialista, de alguna manera debería buscar a alguien que sea especialista y que se asocie conmigo. Eh, Tengan en cuenta lo siguiente, el periodo de aprendizaje puede ser bastante complicado. Entonces, preferible es tener a alguien que nos ayude con ese proceso de aprendizaje. ¿Qué debe considerar el emprendedor? Eh, bueno, el emprendedor debe considerar de que primero va a trabajar más que los demás, como les digo, debe estarse actualizando día a día en el rubro en el que está. Las cosas cambian, vivimos en un mundo de tecnología, vivimos en un mundo global donde vivimos en el mundo de la información. Antes había que buscar el material escrito que se había editado y que estaba disponible para poder mirar alguna información al respecto. Hoy día vivimos en el mundo de la información global. Yo entro a mi computadora, paso por Google, hago la pregunta y voy a recibir miles de respuestas para leer y poder aprender acerca del tema en el que estoy desarrollando. Tengan en cuenta y tengan cuidado con eso. Entonces, manténganse actualizados, mantengan la característica de por lo menos una vez por semana dedicarla a revisar la categoría en la que están y de acuerdo a esa categoría ir desarrollando mejoras al producto, observar a la competencia. Yo puedo ser el líder del mercado, pero como me hicieron la pregunta en antes de la competencia, ¿qué hago cuando tengo una competencia que ya está posicionada en el mercado? Bueno, si tengo una competencia que está posicionada en el mercado o si yo soy la competencia posicionada en el mercado, debo observar qué está haciendo la otra empresa para que no me coja desprevenido. Si es que está haciendo mejoras, yo debo mejorar esas mejoras. Entonces tengamos en cuenta eso, por favor. ¿Ya? Eso es lo que cualquier emprendedor debe considerar. El emprendedor lo que debe considerar es que él debe mantener una imagen de una calidad que haga que su valor comparativo sea el más importante. No sé si tienen alguna otra pregunta. Normalmente el emprendedor cuando recién empieza eh, entra de manera muy temerosa con todas estas dudas que ustedes me están haciendo, pero día a día se va dando cuenta de que va conociendo más el mercado, va conociendo más el producto, va conociendo más el cliente y se va afianzando. Entonces, eso hace que siempre sea un camino hacia el éxito y la seguridad. Ahora, yo les dije, el rubro que tomen es uno que conozcan. Ya, por favor, tengan en cuenta que es bien.
cuando yo empecé el tema en el que estoy ahora, eh, yo nunca había trabajado en ese rubro y tuve que salir, luchar y aprender para poder saber qué es lo que estaba pasando. Entonces tengan en cuenta eso. Es bastante complicado entrar en el rubro en un rubro que uno no conoce, porque no conoce el mercado, no conoce a los clientes, no conoce a los proveedores y no conoce cómo se hace el producto. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Si en este momento ya no hay más preguntas, yo los dejo. La continuación de estas conferencias van a ser el día sábado a las 11 de la mañana igual y vamos a tratar temas sobre vamos a tratar temas sobre sí, sobre la idea de negocio. Y eso va a ser un poco lo que vamos a estar manejando. O sea, hoy día hemos trabajado lo que es cómo iniciar un emprendimiento. El día sábado vamos a trabajar la idea de negocio. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo el día sábado. Eh, Hasta luego y que tengan un muy buen día.